Vamos ahora con otros temas. El canciller de la República, Omar Paganini, destacó la designación de Silvana Montes de Oca como embajadora uruguaya en Venezuela. Bueno, como ha dicho el presidente, Uruguay tiene relaciones diplomáticas con el pueblo de Venezuela, con el Estado venezolano, no estrictamente con el gobierno. En ese sentido nos parece bueno mantener una presencia ahí, además de que tenemos por supuesto compatriotas allá, y seguir de cerca un proceso que nos gustaría se orientara hacia la democracia. ¿Qué se le pidió a la propia embajadora? Bueno, que se haga presente, que esté siguiendo los temas, que esté accesible para los compatriotas. Al Uruguay le preocupa que Venezuela encuentre un camino de apertura hacia la democracia. Los embajadores siempre están informando a la Cancillería de la situación de cada país, y eso es una de las tareas que tienen normalmente. En el caso concreto del embajador anterior había habido unos desenlaces políticos que nos preocupaban porque ponían en cuestión el acuerdo de Barbados, y eso es de las cosas que vamos a mantener atención. En Uruguay fallecieron 422 personas durante 2023 en accidentes de tránsito. Según los datos de la UNACEF, el total de víctimas fatales por esta causa muestra un valor decreciente considerando la evolución punta a punta desde el año 2013. Este año nuevamente, por suerte, hay una tendencia decreciente en lo que se refiere a los siniestros. En este año hubo un descenso de 9 fallecidos menos, el año anterior fueron 3 fallecidos menos. Pero lo que tenemos que resaltar es que la movilidad no para de crecer, y cuando digo esto lo digo porque en este año hubieron más de 11 millones de autos que pasaron por los peajes, lo que significa que son 11.000 autos más por día que están pasando, más la venta de coches que también fue de más de 4.000 vehículos. Algo muy importante también que queremos destacar es que en lo que hace a la jurisdicción y los siniestros de tránsito, gran preocupación se tenía en lo que hace en las rutas nacionales, y podemos decir que este año hubieron 27 personas menos fallecidas en las rutas nacionales que el año anterior. Nos vamos ahora con Roberto Riolfo. Roberto, buenas noches. ¿Por dónde estás? Enseñanza también de lo que se genera cuando hay una exposición. Buenas tardes, compañeros. Estamos en este momento en Nota con Rafael Radi, a 4 años del comienzo de la pandemia, justamente el integrante del GACH, y muy importante. Vamos a escuchar entonces lo que nos está compartiendo Radi. Transparente, creíble, en estos procesos que son tan largos. Nosotros en su momento hablamos de la fatiga de la pandemia, ¿no? ¿Verdad? 15 meses. ¿Cómo se puede lograr que la población maneje la adhesión a medidas de salud pública en un marco de libertad y de una democracia y en el marco de un cansancio? Entonces, es muy importante que la población, más allá de la política, crea, tenga una convicción de lo que se te está transmitiendo con las incertidumbres correspondientes. Es lo mejor que se puede hacer. Nosotros mismos fuimos aprendiendo en el camino. Y creo que ahí en algún momento hubo una comunión muy fuerte entre ciencia, sociedad y política. Creo que eso fue un ejemplo del país a nivel mundial, fue tomado por revistas muy importantes, por instituciones muy importantes como un ejemplo a seguir. Y creo, me quedo con la necesidad de comunicar en forma transparente, creíble, en el tiempo de las redes y de la información ya, poder hacer análisis consensuados y poderlos informar en forma consistente, más allá de que cueste leerlos porque son un poco más largos, al final del día es lo que termina dando más resultados. Estamos en vivo para BTV Noticias. Usted comentaba de la importancia de la ciencia, este acercamiento que ha tenido con la población a partir de justamente de la pandemia. ¿Qué puede pasar en esta campaña política que ya empezó? Usted hablaba de que la ciencia es imposible que no sea incluida en los programas de los diferentes partidos. ¿Tiene comunicación con todos los partidos políticos? Todos los partidos políticos en mayor o menor grado se han acercado a conversar con la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, en proceso yo diría de años, pero en particular en estos últimos meses, y creo que la ciudadanía tiene que tener la oferta
dentro de los diferentes partidos políticos de programas de gobiernos que deben sí o sí contener un capítulo importante en ciencia, tecnología e innovación. Me resultaría muy, para utilizar un término que usamos en la pandemia, muy distópico que un partido político no le presentara a la población qué es lo que quiere hacer con este tema tan crucial para el futuro del país. Y en ese sentido, la Academia Nacional de Ciencias, como órgano que por ley debe proveer asesoramiento a los poderes del Estado, a la democracia, está abierta a esos intercambios. Y como pasó con el GACH, es decir, nosotros podemos aportar los elementos y luego son los representantes de la ciudadanía que los podrán o no llevar adelante. Si el gobierno que sea, ¿cuánto aspiran a llegar del PBI para inversión en ciencia? Es una buena pregunta. Yo creo que lo del 1% hace 10 años sigue siendo el objetivo de mínima. Los países centrales hoy están apostando de un 3 a un 6. Nosotros estamos en un 0,4, levemente más. Entonces yo creo que si en un quinquenio pudiéramos llegar hasta el 1 con un progresivo, lento, bien ordenado, porque los fondos hay que adjudicarlos, hay que ejecutarlos bien y también se necesitan estructuras burocráticas para todo esto. Entonces no puede haber una cosa que sea ya de golpe toda junta, porque quizás se administraría mal y también el Estado tiene múltiples requerimientos. ¿El Ministerio de Ciencia puede ser? Puede ser un Ministerio de Ciencia, puede ser una oficina tipo OPP asociada a la Presidencia, puede ser una nueva Secretaría de Ciencia y Tecnología, como ya la hubo, pero hay que pasar la ciencia de la periferia al centro, muy cercano al órgano de decisión mayor, que es el Consejo de Ministros, y a partir de ahí trabajar en lo presupuestal y también trabajar en forma transversal con todos los ministerios, porque se puede poner ciencia desde el Ministerio de Ambiente hasta el Ministerio de Turismo, hasta el Ministerio del Interior, de forma que saturemos, entre comillas, de ciencia todo el accionar nacional para un mejor funcionamiento. ¿Con qué partidos ha tenido más contacto de todos? Hemos tenido contactos con todos los partidos políticos. Hemos tenido contactos con todos los partidos políticos. Aunque no se llegue a ese 1% que usted mencionaba en el corto y mediano plazo, ¿Uruguay está preparado para afrontar una contingencia como la que se dio hace 4 años? Bueno, preparado sí está. Tiene un Ministerio de Salud Pública estructurado, tiene un sistema científico que ya ahora además ha pasado por esta experiencia. Pero si tú me preguntás si estamos en la situación ideal, yo diría que no, porque hay muchos deberes que nos faltan por hacer. Tenemos que tener mayor aporte científico a los ministerios, tenemos que tener un acceso más rápido a los datos, obtener los datos. Muchas veces es dificultoso en el Estado, hay cláusulas de confidencialidad que son correctas por el lado de mantener el anonimato de las personas, pero también en un mundo de ciencia abierta los datos son fundamentales. Uruguay tiene tremendos datos para analizar en términos de lo que fue, por ejemplo, todas las medidas de salud pública, pero no los hemos aprovechado suficientemente porque nos faltan cuerpos científicos para analizarlos e interpretarlos. Entonces yo diría sí, pero hay una parte que es no y que todavía tenemos posibilidad de mejorar mucho. Con lo que ya estamos haciendo podemos multiplicar los resultados en términos de interpretación y conclusiones. Antes de cerrar el móvil, quería preguntarle, que estamos en vivo nuevamente, el tema de este nombramiento por parte del Vaticano de integrar esta Academia de Ciencias. Breve la respuesta, pero bueno, ¿qué importancia tiene? Por lo que dijo usted, es mucha. Bueno, esta es la academia que se creó en la época de Galileo Galilei y que él la lideró. Es una academia que está conformada por 80 miembros, de los cuales más de un tercio son premios Nobel. En esta instancia se seleccionaron 6, me tocó ser uno de ellos, de los cuales 2 son premios Nobel. Y la Universidad de la República quedó en esa lista selecta con la Universidad de Estocolmo, Cambridge, la Universidad de California, Los Ángeles, la Universidad de Ciudad del Cabo y el propio Google, que a través de la inteligencia artificial logró que uno de sus integrantes, tipo muy talentoso, fuera integrado. Así que muy feliz y esperando poder viajar en septiembre para recibir la inducción formal en el Vaticano. ¿Qué va a implicar a usted en lo personal? Trabajar para generar congresos, eventos, publicaciones, poner arriba de la mesa temas de importancia para la región nuestra en temas de ciencia y tecnología y trabajar en documentos de opinión de la ciencia que luego pueden ser utilizados a nivel local o global. Felicitaciones y gracias por hoy. Muy amable, buenas noches. Gracias, Ray, muy amable. Cerramos entonces, está por comenzar
allá, lo vinieron a buscar para integrar esta mesa de, bueno, justamente los integrantes del GACH van a estar dirigiéndose al público aquí en el Sofitel Casino Carrasco, hablando de la experiencia que adquirieron ellos como científicos y como país que hemos adquirido, que nos dejó estos cuatro años de aquel comienzo, de aquella conferencia de prensa donde se declaraba la emergencia sanitaria en nuestro país a raíz de los primeros casos de COVID-19. Adelante, compañeros, allí en estudios. Bien, muchas gracias, Robert, por la información y por la entrevista también. Y en este contexto les decimos que las autoridades de la salud afirman que en estos años se actuó de la mejor manera posible para que el daño fuese menor. La primera definición es declarar en forma preventiva la emergencia sanitaria. Es una fecha especial. El 13 de marzo nos va a quedar a todos los uruguayos grabados por la importancia, porque fue un día que nos cambió la vida a todos. Fue un día donde el impacto se sintió, donde tuvimos que aprender a convivir con el virus, a convivir con la pandemia y salir adelante. Poner el esfuerzo entre todos, trabajar todos juntos, como se hizo desde el Ministerio de Salud Pública, desde Presidencia de la República, desde el GACH, con la ciencia, Instituto Pasteur y tantas organizaciones y tanta gente que trabajó de manera voluntaria, de manera honoraria para poder salir adelante. Un recuerdo especial a los trabajadores de la salud, a quienes estuvieron en la primera línea de batalla, dando frente y dando lucha para el cuidado de los pacientes. También lo que fue toda la estrategia que se llevó adelante en nuestro país, que con el resultado ya visto fue una estrategia que fue reconocida en otros países por el manejo que tuvimos en Uruguay, todo lo que fue la libertad responsable, que tanta referencia hacemos y que por suerte transitamos ese camino. Luego vino la etapa de la vacunación, donde los uruguayos pusimos el brazo y tuvimos una vacunación que fue líder en el mundo en cuanto a velocidad, en cuanto a capacidad, y pudimos salir adelante rápidamente. Hoy podemos decir, leyendo el diario, el lunes el diario, leyendo hacia atrás la actuación del equipo médico en general y del equipo de gobierno en relación a la pandemia, podemos decir, y en comparación con otros países, podemos decir que fue bueno. Se hizo, creo yo, el menor daño posible a la población, se actuó rápido, se diagnosticó las cosas rápidas, se actuó siempre bajo un espíritu científico y no un espíritu político partidario, y eso creo que es muy importante, porque hoy en día podemos realmente decir se hizo dentro de la región, incluso se hizo de las cosas de la mejor manera posible. Una frase que no se dijo nunca, les voy a decir, ¿no? 4 años, ¿no? De aquel 13 de marzo. ¿Cuál es la frase? ¿Cómo pasa el tiempo? Es tremendo, 4 años. Bueno, la Comisión de Zoonosis está trabajando en una técnica amigable con el ambiente para evitar la reproducción del mosquito en su variedad Aedes aegypti. Las primeras pruebas serán en primavera y se comenzará a aplicar en localidades pequeñas. La idea es quizá para la primavera que podamos hacer alguna liberación en las localidades, que estamos evaluando, pero sí es un proyecto que es bien interesante, que está teniendo muy buenos efectos donde lo están aplicando, y consiste en la cría de mosquitos, esterilización de los machos y liberación, porque así los machos estériles se aparean con hembras silvestres y las hembras no tienen descendencia, o sea, disminuye la población de esa manera. ¿Se puede llegar en el futuro a aplicar en todo el país o solo en localidades pequeñas? O sea, estamos evaluándola, la Agencia de Energía Atómica es quien promueve esta técnica, y se están viendo en los lugares donde se está aplicando muy buen efecto, porque además piensen que solo afecta a Aedes aegypti y es una técnica amigable con el medio ambiente, o sea que estamos muy a favor de poder aplicarla, pero tenemos que ver qué efecto tiene y probarla como para ver si podemos hacerlo. Además no se trata de una modificación genética. No, es el mismo Aedes aegypti, que los huevos que nosotros recogemos, lo criamos en el laboratorio,
El laboratorio está en el Instituto de Higiene porque trabajamos junto con la Cátedra de Parasitología y Micología de Facultad de Medicina, o sea que están ellos involucrados también. Vamos a recibir un irradiador en breve que va a estar ahí localizado también para esterilizar a los mosquitos. Y bueno, estamos bien ansiosos de poder llegar a buen puerto con esta técnica. El infectólogo Henry Albornoz explicó que la mayoría de las personas que contraen dengue lo hacen de manera asintomática. En este sentido, sostuvo que solo 1 de cada 4 pacientes infectados van a cursar la enfermedad con síntomas fuertes. Bueno, sí, digamos, de todas las personas que adquieran el virus del dengue, 3/4 partes van a cursar sin síntomas o con síntomas tan leves que la persona no va a percibir que tiene una enfermedad significativa, o sea que va a cursar como un malestar leve transitorio. Eso pasa en el 75% de los casos. Hay solo una 1/4 parte, o sea un 25%, 1 de cada 4, que va a cursar una forma sintomática claramente establecida, o sea que va a tener los síntomas de dengue, con fiebre, dolor en el cuerpo, dolor de cabeza, síntomas digestivos, mucha anorexia, o sea, pocas ganas de comer, y se va a sentir muy mal con pocas ganas de hacer las cosas. Seguimos en temas de salud. El examen de Papa Nicolau se va a sustituir por un test de detección del virus del papiloma humano. Los cambios de diagnóstico para detectar el cáncer de cuello uterino se van a implementar a partir de las próximas semanas. A partir de los 30 años de edad va a sustituirlo para todas las mujeres y se va a realizar cada 5 años. En este momento estamos en un periodo cuando entren en vigencia los decretos, que serán los próximos días, dependiendo del estado vacunal de las personas. Algunas pacientes van a seguir utilizando el PAP en los próximos 3 años y después ya a los 29 se pasa directamente al HPV. ¿Va a tener un costo similar al del PAP? El PAP es gratuito y el HPV va a ser gratuito también. Las mujeres van a tener también su día libre para realizárselo, como tienen ahora para el PAP. Por otra parte, las autoridades anunciaron que habrá nuevas prestaciones gratuitas que se suman al Plan Integral de Atención a la Salud, independientemente si la persona se atiende en ACE o en una mutualista privada. Los dispositivos de monitoreo continuo de glicemia para menores de 21 años, en realidad es de 4 años a 21, son sensores que monitorean permanentemente la glicemia y que permiten el envío de la información en tiempo real a teléfonos de personas referentes al tratarse de menores. Otra incorporación es el test a través de PCR para la detección de la hepatitis C, que se incorpora como prestación y también se incorpora dentro del carnet de salud para el control, aunque sea una vez en el año. Y después tenemos 3 prestaciones que son de salud mental. Una de ellas es la extensión de la cobertura de psicoterapia a pacientes de 25 a 30 años, que hasta ahora era hasta 25, con la misma modalidad, solo es una extensión etaria. Después tenemos el pasaje del pago de tasas moderadoras a las personas que han tenido intentos de autoeliminación, que pasan a pagar una tasa moderadora que hasta ahora era de 470 pesos y bajan a una de 152 para que sea más accesible para ellos. Y después tenemos otra que tiene 2 antidepresivos que son los de uso más frecuente, que pasan a estar exonerados, o sea, pasan a estar gratis en el sistema de salud, y un tercer antidepresivo cuando no se utilizan los otros 2, que tiene un tope en la tasa moderadora que no puede ser de más de 144 pesos. Quedamos debiendo realmente, porque como le decía Rosario recién, las mujeres que estaban mirando esto están esperando si se elimina el Papa Nicolau o se elimina, o si hay un procedimiento previo, cómo será este test. Así que vamos a tratar a partir ya de mañana que autoridades de la salud expliquen cómo es este nuevo test. Supongo que previo a un Papa Nicolau más contundente, ¿no? Por supuesto que más allá de la importancia que tiene en la salud de cualquier mujer, estamos hablando que además el trámite de tener el PAP al día es solicitado para más de un trámite administrativo, ya sea carnet de salud y demás. Exacto, y está bien que así sea, porque hay mujeres que se lo hacen para poder cumplir y poder sacar el carnet de salud, no por cuidar. Para trabajar. O sea, no por cuidar su salud. Bueno, exacto. Sino para cumplir con un requisito. Los hombres somos 10 veces peores.
presenta Anglo, celebrando sus primeros 90 años. Inscripciones abiertas en todo el país. Abrimos la ventana al mundo y les contamos que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dio una entrevista a un medio oficial y sorprendió con sus declaraciones. Lanzó una dura advertencia, habló de la guerra con Ucrania y dijo que su país tiene armas poderosas como para llevar un combate nuclear, más poderosas incluso que las de Estados Unidos. Putin afirmó que las armas nucleares de Rusia son más modernas y avanzadas que las de Estados Unidos y que su arsenal siempre está listo. Los países occidentales lo acusan de lanzar amenazas veladas sobre un posible conflicto nuclear, especialmente en Ucrania. En una entrevista en la televisión estatal, Putin elogió la tríada nuclear rusa en referencia a las 3 maneras de lanzar armas nucleares por tierra, mar y aire. La extensa entrevista en televisión llegó pocos días antes del inicio de las elecciones presidenciales en Rusia, el viernes, en las que se espera su reelección por amplia mayoría a falta de oposición. Putin agregó que su país está listo para un conflicto nuclear, pero que nunca ha pensado en usar armas nucleares en Rusia. ¿Por qué deberíamos usar medios de destrucción masiva? Nunca ha habido tal necesidad, dijo, subrayando que la doctrina militar rusa prevé el uso de armas de este tipo solo si la existencia de Rusia se ve amenazada o en caso de un ataque a nuestra soberanía e independencia, sostuvo. El presidente ruso también reaccionó por primera vez a las palabras del presidente francés Emmanuel Macron, que el pasado 26 de febrero dijo no excluir el envío de tropas occidentales a Ucrania. Y en Irán, al menos 5 personas murieron y 15 resultaron heridas tras un ataque a tiros en medio de una protesta. El hecho se produjo sobre la ciudad de Is, en el sur de Irán. Hombres armados que viajaban en motocicleta abrieron fuego contra las personas que allí se encontraban y policías en el mercado central de Ise, en la provincia de Yuzestán. Un grupo terrorista usó una manifestación de protesta para llevar a cabo el ataque, según la versión oficial de la agencia estatal, que no ofreció más detalles del ataque. Entre los 5 fallecidos se encuentra un niño, de acuerdo con la agencia ISNA. El último hecho se produjo a finales de octubre en un mausoleo de la ciudad de Shiraz, en el que murieron 15 personas. Las autoridades iraníes arrestaron a 26 ciudadanos de Azerbaiyán, Tayikistán y Afganistán por supuesta participación en ese ataque que fue reivindicado por el Estado Islámico. Viajamos ahora hacia Estados Unidos. Les contamos que el presidente norteamericano Joe Biden y el expresidente Donald Trump se aseguraron las nominaciones de sus partidos a la presidencia de Estados Unidos tras alcanzar el número de delegados necesarios. La victoria de Biden llegó apenas 10 minutos después de que cerraran a las 19 horas los colegios electorales del estado de Georgia, que le proporcionaron los delegados necesarios para catapultarlo por encima de los 1968 que necesitaba para asegurarse la candidatura. Mientras tanto, Trump tuvo que esperar casi hasta el final de la noche para proclamar su victoria. Fue el estado de Washington que cerró sus colegios electorales a la hora 20, el que le permitió superar el umbral de 1.215 delegados necesarios para volver a convertirse en el nominado presidencial republicano. Sin embargo, pese a haberse convertido matemáticamente en los nominados a la Casa Blanca, tanto Biden como Trump deberán esperar a las convenciones de sus partidos para proclamarse oficialmente candidatos para las elecciones de noviembre. La convención republicana tendrá lugar del 15 al 18 de julio en Wisconsin, mientras que la cita demócrata se llevará a cabo en Chicago del 19 al 22 de agosto. Con Biden y Trump convertidos matemáticamente en candidatos, arranca ahora una intensa campaña electoral de 8 meses.